Bien, buenas tardes. Y finalmente vamos a hacer la última de las situaciones de los repasos de los temas 2 y 3, que es la situación 10. Es bastante sencillita. Me dicen que un partido político X, no me dicen cuál, elabora un vídeo preelectoral con la intención de incrementar pues, el número de votos en las siguientes elecciones. Estaría bueno, habría que decir, ¿no? Extrae una muestra aleatoria de 200 personas a las cuales muestra el vídeo. Antes de verlo, 120 de esas 200 personas declararon que no votarían al partido X, 60 de las cuales cambiaron de opinión tras ver el vídeo. Y también me dice que hay 136 sujetos en total que manifestaron su intención de votar al partido X después de ver el vídeo. Con un nivel de confianza del 95%, pues tengo que responder a una serie de cuestiones. Se trata de un estudio pues, para valorar la eficacia del vídeo que elabora ese partido político y para ello voy a utilizar una muestra de 200 personas. Y lo que voy a hacer es ver cuál es la situación, qué opinan, qué piensan esas 200 personas antes del tratamiento, es decir, antes de ver el vídeo, y después del tratamiento, es decir, después de ver el vídeo. Y en lo que me voy a centrar fundamentalmente es en esta parte, los BC que pone aquí, que son aquellas personas que cambian de opinión, bien porque antes del tratamiento pensaban, en este caso, que iban a votar al partido de político y después de verlo piensan lo contrario, que no, o al revés, personas que antes de ver el vídeo pensaban no votar a ese partido y después de ver el vídeo sí deciden que van a votarlo. Este es en lo que fundamentalmente nos vamos a centrar a la hora de ver si hay o no diferencias significativas entre la proporción que antes y después van a votar a ese partido político, que es fundamentalmente de lo que se centra el problema. Como veis en la página 11, en este caso, los hay que hablar en plural estadísticos con los cuales puedo abordar o resolver este contraste. Hay uno de ellos que es el que está basado en la Z, que es el que, por ejemplo, hemos visto en la situación 9, y hay otro basado en la G cuadrado, que es el que también vamos a ver en esta situación 10. Muy bien, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues construir una tabla de contingencia, que es como se llama esta estructura, tal y como os dije cuando vimos el vídeo de la situación 9. Tabla de contingencia que seguro que visteis en la materia de estadística de primero. Lo que tengo que tener claro es que en la tabla de contingencia yo tengo que añadir los totales, tanto por filas como por columnas. Veis que he añadido los totales. Y voy leyendo y voy rellenando. Lo primero que me dice es que yo he utilizado una muestra de 200 personas, con lo cual el total, vértice superior derecho, que es por donde se empieza, 200 personas. Si sigo leyendo, yo lo voy rellenando en el orden que aparece, me dicen que antes de verlo, es decir, me tengo que fijar en estas filas, antes de verlo, 120 declararon que no votarían al partido X. Este 120 es el total, no lo puedo poner ni aquí ni aquí, de los que antes de verlo no iban a votar al partido. Si yo lo pusiera aquí, estaría diciendo que 120 de los que decían que no iban a votar, después de verlo dicen que sí. No, yo estoy hablando del total. 120 personas que antes de ver el vídeo y decían que no lo iban a votar. Obviamente, después de verlo, unas habrán cambiado de opinión y otras no. Muy bien. Sigo leyendo. Lo que me dice después es que 60 de las cuales, de las cuales se refiere a este 120, 60 de las cuales cambiaron de opinión. Sobra decir que si de estas 120, 60 cambiaron de opinión, estas otras 60 no cambiaron de opinión. Se mantuvieron firmes en su decisión de no votar a ese partido político. Sigo leyendo, me dice que hay 136 sujetos en total, es decir, se refiere al total, los que manifestaron su intención de votar al partido X después de ver el vídeo. Cuidado, después de ver el vídeo, los que sí dijeron que iban a votar al partido son estos 136, ojo, el total. Con estos datos que aquí tengo, me las tengo que ingeniar para rellenar los datos que me faltan. A ver, no es tan complicado. Por ejemplo, mirándome en esta columna, si esto es 200 y esto es 120, pues evidentemente esto tiene que ser 80. Por ejemplo, si esto es 136 y esto es 200, pues aquí tienen que ser los 64 que me faltan. Y así, de esa forma, voy rellenando todos los datos. ¿Qué tengo que hacer una vez que tengo la tabla de contingencia? Pues empezar a responder las preguntas. Y siempre cuando sea sobre la z, sobre la g cuadrado, estos que hemos destacado son los que van a intervenir en la fórmula, aquellos que han cambiado de opinión. ¿eh? Lo que la fórmula llama en la página 11, B, este 4 de aquí es lo que él llama B y C. Muy bien. Me dicen en la primera pregunta que cuál es el valor absoluto del estadístico del contraste Z. Bueno,
El estadístico del contraste z, según lo que hemos dicho, lo tendría que calcular 4 menos 60 dividido entre la raíz cuadrada de 4 más 60. Es decir, 4 menos 60 entre la raíz de 64, que es 8, si hacéis la cuenta eso queda menos 7. Cuidado que la respuesta me la piden en valor absoluto, por lo tanto el valor absoluto de menos 7 es 7, respuesta correcta sería y es la C. Segundo, ¿cuál es el valor del estadístico del contraste? Pero ojo, en este caso de la G cuadrado. Hombre, yo digo una cosa, si ya has calculado la Z, para calcular el de la G cuadrado es tan fácil como cogerle el valor de la Z y elevarlo al cuadrado. Recordar que en el problema anterior vi que la Z, en la pregunta anterior, perdón, vi que la Z valía menos 7. ¿Cuánto valdrá entonces el de la G cuadrado? Pues menos 7 al cuadrado, menos 7 por menos 7, que es 49, ¿no? Otra manera es hacer estos cálculos. Sería 4 menos 60 elevado al cuadrado entre 60 más 4. Si hacéis la cuenta, eso queda 49. Por lo cual, la respuesta correcta sería la B. La tercera pregunta es ¿cuál es el valor crítico en el caso del estadístico Z? Muy bien. No olvidéis que el contraste es luz unilateral izquierdo, ¿vale? Porque él, evidentemente, que no hemos entrado en eso, lo que él quiere demostrar es que el vídeo es efectivo. ¿Qué significa que el vídeo sea efectivo? Pues que la proporción al principio, antes de ver el vídeo, era más pequeña que después de ver el vídeo. Estaría bueno que fuese al contrario, vaya porquería de vídeo que hubiesen hecho, ¿no? Esto es lo que ellos quieren ratificar. Como es unilateral izquierdo, tengo que calcular el valor crítico de una Z viendo cuál es el que deja por encima una probabilidad de 0,95 o hacia atrás 0,05. Podéis ver que ese valor es el menos 1,64. Como vuelve a preguntarme en valor absoluto, pues la respuesta correcta sería la B. ¿Cuál es, cuarta pregunta, el valor crítico, pero ahora con la G cuadrado? Bueno, tengo que tener claro que la G cuadrado es con cuántos grados de libertad. Pues con 1, como veis que aparece en el formulario. Me tengo que ir a una G cuadrado con 1 grado de libertad. El test es unilateral izquierdo, veis que es unilateral izquierdo, pero en este caso, en el caso de la G cuadrado, siempre me tengo que ir a la parte de la derecha. No me puedo ir a la parte de la izquierda porque los valores son positivos. Cuidado con eso, ¿eh? El test, cuando me voy a la G cuadrado, me tengo que ir parte de la derecha. Es decir, que veo cuál es el valor hasta el cual se acumula una probabilidad de 0,95 y el valor correspondiente sería 3,8415, como podéis ver en vuestro formulario. Cuidado, ¿eh? Test de la G cuadrado, con independencia del que el contraste sea unilateral izquierdo o unilateral derecho, en realidad me daría igual porque luego al cuadrado siempre estaría hacia la derecha. ¿Cuál es el nivel crítico? Bueno, pues para determinarlo, fijaros que tengo que considerar las dos opciones. En el caso de la Z, el nivel crítico, no olvidéis que es el que siempre queda, es la probabilidad de obtener un valor del estadístico como ese o más alejado, pues en este caso sería la probabilidad que queda por detrás, más alejado, alejado en el sentido de la parte gorda, correspondiente al menos 7. Bueno, el menos 7 en la tabla de la normal 0,1 no viene, el más pequeñito que viene es menos 3,5. Si al menos 3,5 queda por detrás una probabilidad de 0,0002, pues lo único que puedo decir es que el nivel crítico es más pequeño que 0,0002. La pregunta es, ¿podré achuchar o ajustar más en el caso de coger el de la G cuadrado? Pues si cojo la G cuadrado, el valor que queda por encima, lo único que yo puedo saber es que es menor que 0,005. Por consiguiente, el que más afina de los dos es pues este de aquí. Puedo decir que el valor P es más pequeño que 0,005, por lo que la respuesta correcta sería pues la B. ¿Se rechaza la hipótesis nula? Pues claro que se rechaza la hipótesis nula, evidentemente. ¿Por qué? Pues hombre, porque P es menor que alfa, nivel crítico menor que nivel de significación, o porque el estadístico de contraste cae en la zona de rechazo. No sé cómo me lo van a poner. Bien porque es menor que el valor crítico, caso de la Z, o porque es mayor que el valor crítico, caso de la G cuadrado, lleva al cuadrado, ¿eh? Puede ser más pequeño. Bueno, me dice, se rechaza la hipótesis nula porque la probabilidad de encontrar un valor como el estadístico del contraste o más extremo es muy pequeña. Pues ese es el motivo. La probabilidad de encontrar un valor como el estadístico del contraste o más pequeño, más extremo, perdón, es decir, la P, pues es muy pequeño. Con lo cual, efectivamente,
se rechaza la hipótesis nula. 7. ¿Qué podemos decir a la vista de los resultados? Pues hombre, evidentemente que el vídeo resulta efectivo, claramente efectivo, ¿no? El vídeo resulta efectivo porque me lleva a la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, lo que es lo mismo, que la proporción, ya no hablo de la muestra, hablo de la población, ¿eh? La proporción de gente de la población que antes de ver el vídeo es más pequeña que la proporción de la población que va a votar al partido después de ver el vídeo, con lo cual es claramente efectivo. Respuesta correcta sería la A. Me dice ahora la pregunta 8 que si la magnitud del efecto es pequeña, la magnitud del efecto es el tamaño del efecto, ¿eh? Normalmente se habla del tamaño y magnitud son sinónimos. Me dice que si el tamaño del efecto es pequeño, ¿qué es lo que yo puedo decir? Pues hay que tener cuidado, es una pregunta teórica. Cuando el tamaño del efecto es pequeño, no se puede decir que lo primero que uno pensaría que la diferencia entre las dos medias nunca es significativa. No, puede ocurrir que la diferencia sea significativa. Es más, si el tamaño del efecto fuese el que dirimiese o el que determinase si la diferencia es o no significativa, lo utilizaría como tamaño, como criterio y no se utiliza como criterio. Es decir, que a veces la diferencia entre dos medias es significativa, aunque el tamaño del efecto sea pequeño. Es decir, hay una diferencia significativa que puede ser pequeña. ¿Vale? El que sea significativo no está relacionado con que el tamaño del efecto, con que esa diferencia sea grande. Sobre todo va a ser para valores muy grandes, cuando puede ser que sea significativa aunque la diferencia sea pequeña. Y la 9, pues también es teórica. Habla de la homocedasticidad, de la cual hablaremos sobre todo a partir de los temas siguientes, los temas que siguen, 5, 6 y 7. Pues la homocedasticidad, hasta cuesta decir esa palabra tan fea, habla de la igualdad de varianzas. Entonces, se habla de la homocedasticidad como una de las exigencias o uno de los criterios que veremos para poder aplicar la ANOVA, y es que haya similitud entre la variabilidad de los diferentes grupos. La respuesta correcta sería la C. La homocedasticidad hace referencia a la igualdad de varianzas en la población. Y hasta aquí hemos terminado.